Buenas, profesor, cordial saludo. Mi nombre es Sebastián Fruto Osorio. Hago parte del grupo número 4 de su clase de laboratorio de física calor-ondas. Y en esta ocasión vamos a estar realizando un video acerca de física en el hogar, tratando en este caso la temática del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, también conocido como ley física de la flotabilidad, es un principio que fue descubierto por el inventor y matemático griego Arquímedes, quien planteó que todo cuerpo sumergido total o parcialmente dentro de un fluido, ya sea líquido o gaseoso, se va a ver afectado por una fuerza que es vertical y hacia arriba, llamada empuje hidrostático, la cual va a ser igual al peso del fluido desalojado. Esto en consecuencia también nos da que el volumen del fluido desplazado va a ser igual al volumen del objeto que entra al fluido en cuestión. Como acabamos de ver, el principio de Arquímedes nos habla básicamente sobre la flotabilidad de los cuerpos. Entonces, para este laboratorio, la parte física en el hogar, vamos a estar mostrando una serie de ejemplos los cuales nos permiten apreciar pues de manera un poco más realista, ya que son en base a lo que podemos observar en nuestra vida cotidiana, cómo es que funciona este ya mencionado principio de Arquímedes o ley física de la flotabilidad. Para nuestro primer ejemplo vamos a simular una de las actividades más comunes que ocurren en nuestro día a día que podemos apreciar y vamos a simular a continuación, y es cuando una persona va como a una piscina o a una playa y entonces vemos que la persona en cuestión, si no sabe nadar, se va a hundir, se va a ir hasta el fondo de la piscina o del lugar donde se encuentre. Entonces los salvavidas usan flotadores que permiten ayudar a que estas personas se ayuden, ya sea para salvarlas o para que aprendan a nadar. En este caso el flotador va a flotar, valga la redundancia, ya que por su densidad es mucho menos denso que el agua. Entonces esto es lo que ayuda a que las personas, cuando se apoyen en él, ya no se vayan a hundir, que es lo que vamos a ver a continuación. Vemos que ahora el objeto en cuestión, a pesar de que es pesado, no se hunde, ya que está sujetado por el flotador. Después de haber hecho el ejemplo de la simulación, vamos a seguir en un entorno en el cual las personas suelen visitar playas o piscinas, y vemos que en muchas ocasiones las personas llevan balones, ya sea los mismos balones de playa o balones de fútbol, y cuando estas pelotas caen en el agua, pues vemos que no se hunden, sino que se mantienen flotando. Y en ocasiones los niños o los jóvenes, cuando intentan hundirlas, sucede lo siguiente: apenas la hunden, se siente que el agua ejerce un empuje hacia arriba y la devuelve y se nota ahí la fuerza de empuje que aplica. Esto es el empuje hidrostático. Entonces este es otro ejemplo que nos muestra la flotabilidad, ya que la pelota va a mantenerse flotando por tener un menor peso. La pelota por dentro es hueca, está llena de aire, y eso hace que su densidad sea menor a la del agua, y por ende cuando nosotros intentemos subirla, ella va a flotar. En otras ocasiones podemos ver que muchas personas quizás se hagan la pregunta de por qué un clavo, que es algo muy pequeño, cuando es arrojado al agua se hunde rápidamente, y quizás objetos mucho más grandes como los barcos no se hunden. Y es que para entender esto tenemos que saber que la clave para que los barcos floten está dada gracias a su diseño. El barco, a pesar de estar hecho por materiales pesados, por ejemplo el hierro, a diferencia de un clavo, es hueco por dentro. El barco por dentro es hueco, y entonces esto hace que la densidad del agua logre ser mayor que la densidad del barco. Entonces cuando tenemos un objeto pesado, podemos darle pues una mayor flotabilidad sin importar que el material pese, pues basándonos en su diseño. Y así sucede por ejemplo con las balsas o entre otros objetos marítimos. Otro ejemplo bastante cotidiano es cuando vemos que en los hogares la familia, cuando va a almorzar o a cenar, hacen jugo, pero pues el jugo está caliente y siempre tratamos de servirnos la mayor cantidad posible. Pero entonces, como está caliente, para enfriarlo usamos pues unos hielos. Pero entonces cuando vamos a meter los hielos, vemos que se va derramando poco a poco el líquido que en cuestión tengamos ahí,
ya que el volumen que está ingresando, en este caso a través del cuerpo que vendría siendo el hielo, es el mismo volumen que se está desplazando. Entonces el volumen que entra en hielo, si es un hielo pequeño, se va a derramar poco jugo, en este caso poca agua, pero mientras más hielos vayamos ingresando, más se derramará nuestro líquido. Otro ejemplo bastante cotidiano, bastante común, es cuando después de alguna de las comidas del día las personas proceden a lavar los utensilios donde han estado comiendo, cocinando, y los dejan remojando un rato. Vemos que cuando vuelven a terminar de enjuagar todos estos utensilios, el agua se va a ver así, que quizás en cámara no se aprecia mucho, pero se observa como por encima de ella hay pequeñas como goticas. Aquí se aprecia de mejor manera, las cuales son el aceite que ha quedado pegado en los utensilios donde se comió, donde se cocinó, y estos van a quedar flotando, ya que la densidad del aceite es mucho menor y por ende no va a hundirse como quizás se hunden los mismos utensilios. Entonces este es otro ejemplo que podemos ver mucho en el día a día, ya que todos los días se lavan pues los utensilios de la cocina, y esto siempre sucede. Aquí acabamos de ver una serie de varios ejemplos, los cuales nos han permitido observar de una manera un poco más cercana a nuestra realidad varias aplicaciones del principio de Arquímedes, pero eso no se queda ahí. Realmente hay ejemplos, quizás a un poquito una mayor escala, que nos permiten también apreciar este principio. Por ejemplo, cuando a un niño pequeño le compran un globo con helio, vemos que el globo tiene que estar amarrado a la mano del niño, ya que este globo, como está lleno de un gas que es menos denso que el aire, eso es lo que hace que flote, y si el niño lo suelta mientras el globo se mantenga dentro de la presión atmosférica, pues se va a elevar completamente. También, siguiendo la línea de los globos, vemos que en ocasiones hay personas que viajan ya sea por globos aerostáticos o aerodirigidos, y estos funcionan de manera similar, ya que tienen un sistema el cual dentro del globo, cuando ellos quieren elevarse, ellos lo que hacen es calentar el aire que está dentro. Entonces cuando el aire se calienta se expande, y cuando el aire se expande, ¿qué pasa? Esto hace que el globo se eleve porque se hace menos denso. Entonces cuando quieren bajar, lo que hacen es apagar el sistema para que el aire se enfríe y hacerse más pesados, y así poder bajar o aterrizar. Lo mismo con los aerodirigibles. Otro ejemplo también bastante cercano, pero ahora volviendo al entorno acuático, es cuando las personas vamos a playa o a piscina y nos sentimos menos pesados, tenemos esa sensación de que pesamos menos, y que pues por ejemplo si saltamos podemos estar flotando. Hay personas que controlan mejor su flotabilidad que otras, y así. También otro ejemplo bastante interesante es el de los submarinos, y pues haciendo una pequeña comparación, los peces, ya que tienen mecanismos similares. En este caso los submarinos funcionan ya que cuando ellos se van a hundir, ellos lo que hacen es abrir como un espacio dentro del cuerpo del submarino, el cual se llena de agua y los hace más pesados. Entonces cuando ellos quieren elevarse, van a expulsar este agua, haciéndose más livianos, por decirlo así. Y entonces esto es lo que los hace flotar e ir elevándose. Similar a los peces tienen un órgano que se llama vejiga natatoria, la cual cuando ellos quieren hundirse la llenan o sea, le expulsan los gases, y esto hace que se hagan más pesados y entonces se hundan. Entonces cuando quieren subir más, acercarse a la superficie, lo que hacen es que llenan esta vejiga con gases, y esto los hace pues menos densos. Y esos son varios ejemplos más que podemos mencionar acerca de esta temática. A continuación vamos a analizar un poco la actividad complementaria que se nos fue presentada en la parte de física en el hogar. En esta ocasión nos solicitan tener un vaso vacío en el cual vamos a echar o vamos a vertir algunos hielos, y después vamos a llenar el vaso con agua hasta que este se permanezca en el borde pero no rebase los bordes del vaso. Tal y como se nos enuncia en la pregunta, en este caso cuando hayamos llenado el vaso con los hielos al borde, pedacitos del hielo van a estar sobresaliendo, y es ahí donde se nos plantea la pregunta de que si cuando estos pedazos de hielo, estos cubos de hielo se derritan, el agua dentro del vaso se va a derramar, que pues es lo que puede pensarse a primera impresión, pero la realidad es que no. Esto es explicable
ya que sabemos a este punto que el agua es de esos pocos elementos que funciona de manera inversa a lo común, que los cuerpos comúnmente cuando se calienta se dilatan, es decir, se expanden, y cuando se enfrían se contraen. Para el agua es diferente, lo contrario, el agua cuando se enfría es que se expande y cuando se calienta se contrae. Pero esto funciona dentro de los 0 a los 4 grados. En este caso, cuando el agua se derrita y los hielos se derritan, el agua dentro del vaso no se va a desbordar, sino que va a permanecer así, ya que el volumen que ocupaban los cubitos de hielo, pues en este caso va a ser igual, y por ende el agua dentro del vaso no se derramará. Luego de haber realizado la práctica de física en el hogar, nuestro grupo puede concluir que a partir de haber hecho o experimentado las aplicaciones que tiene el principio de Arquímedes en nuestra vida cotidiana, logramos demostrar que este principio cumple pues con lo que enuncia. Y en este caso hemos notado que a partir de las actividades, ya sea por parte de la naturaleza, como la flotación de los icebergs, o pues ya sea de manera artificial, como el funcionamiento de los grandes barcos cargadores, vemos que el principio de Arquímedes realmente sí cumple con su enunciado. Y el haber realizado esta pequeña práctica, esta pequeña actividad, nos permite comprender un poco más el cómo funciona este principio. Nos permite entender también cómo funciona el mundo que nos rodea, ya que nos da solución a preguntas que en ocasiones quizás podemos hacernos, pero que a pesar de que lo intentamos no encontramos una respuesta. Y acabamos de ver también que gracias a este tipo de actividades podemos tener la iniciativa de investigar, de abordar un poco más las temáticas, y esto es lo que nos permite a nosotros conocer un poco más el entorno que nos rodea. Muchas gracias por su atención.